Buenos días a los que vinimos. Hoy lunes 21 de septiembre. Hoy es el Día Internacional de la Paz, instituido así por las Naciones Unidas, y de manera formal comienza hoy la Asamblea General, la número 75. Digo formal porque desde el martes pasado ya están trabajando las comisiones. Este año la Asamblea General será virtual, de lo que nos vamos a perder, porque ahí se daban unos matches, unos cruces y unas reuniones importantes. Al presidente Abinader le corresponde el miércoles en la tarde. Día Internacional de la Paz, ya yo se lo hice saber a las compañeras, yo vengo en son de paz, pacífico. Señores, buenos días, qué bueno que están ahí, que nos acompañan. Hoy tenemos un lunes como debe ser. Un lunes cargado de informaciones y además de visitas muy interesantes. Hoy hablamos de dinero, de cachirulos en República Dominicana y además de deudas con el ministro de Hacienda. Recuerden que si van a salir de sus casas, como al efecto tendrán que hacerlo, si no ahora en algunos minutos, nos continúen acompañando a través de cdn.com.de y a través de nuestras redes sociales en Facebook como CDN37 y como @CDN37 en Instagram y Twitter, Catherine. Bueno, también tenemos, Catherine, al alcalde de Santo Domingo Este, a la gente de la pulga que se queden por ahí, que hay importantes informaciones para los pulgueros. Miren, hoy es 21 de septiembre, yo envidio en una partecilla, en otra no, al presidente Abinader, porque va a mi lugar favorito de la República Dominicana, que es Las Terrenas. Parece que va a agotar una agenda difícil, por eso digo que lo envidio un poquito, porque bueno, lo envidio porque va a Las Terrenas, pero no creo que vaya a tener tiempo de darse un bañito ahí en Playa Bonita. Saludos a la gente linda que nos ve desde Samaná, además por sus comentarios en redes sociales. Hoy también está cumpliendo años la primera dama, Raquel Arbaje, y hay que decir que ya es Navidad. Aunque ustedes no lo crean, ya hay comercios en Santo Domingo que tienen bolas, luces. Catherine. Bueno, la gente pero se es tiene que que algo preparar, hay que Yuli. hacer. La gente está Alguna cansada alegría del COVID. tenemos que meterle a este añito. ¿Qué hemos tenido en el 2020? COVID, deuda, fase, para ti. Hay que poner Navidad. Hay que poner buena música. Hay que hacer algo. Así que, señores de Cima Sabor Navideño, apliquen bien ese. Que comiencen ya. Que empiecen de una vez y envíennos esas listicas de reproducción que también acá en CDN nos hacen falta. Vamos a ver a continuación contenido. El gobierno de Abinader no tenía fondos ni para pagar las nóminas de empleados, asegura el senador Taveras Guzmán. Violencia policial captada en cámaras. Varios videos desnudan las penurias de ciudadanos con los uniformados. Hoy inicia una nueva etapa de Odebrecht en primera instancia, momento de pasar de las palabras a los hechos de la nueva Procuraduría. El Ministerio Público dice que investigará funcionarios que no presenten declaración jurada. 3 nuevas muertes y 589 contagiados son las últimas cifras publicadas por Salud Pública sobre el COVID-19. Este lunes en Despierta con CDN recibimos a José Manuel Vicente, ministro de Hacienda. Además nos visita el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, sobre la crisis por el traslado del mercado de la pulga. Un vistazo resumido a las principales de los diarios impresos y a la agenda del día. Susan Castaños. Hola, ¿qué tal? Conozcamos de inmediato qué dicen las portadas de este lunes 21 de septiembre. Iniciemos con la portada del periódico de casa, El Caribe, que destaca en su titular principal: Ministerio Público indagará veracidad de bienes declarados. Además, detalla que la procuradora advirtió que actuará contra funcionarios y exfuncionarios que falseen datos o exhiban un patrimonio injustificado. La fotografía, como podemos observar en la página principal, muestra parte de la protesta que realizaban este domingo vendedores del mercado de la pulga y va titulada así: Pulgueros piden traslado a Herrera. La imagen corresponde al momento en que un cerco policial les impedía marchar en el kilómetro 12 de la autopista Sánchez. La segunda gráfica es de Dani Polanco y muestra al coordinador del Gabinete Social del Gobierno, Tony Peña Guava, y lleva por título: Gobierno apuesta a que pobres dejen de depender de ayuda oficial. Resaltando en azul el llamado en la portada de El Caribe, y dice así: Renovación en fuerza del pueblo y PLD es una batalla generacional.
Otro llamado recuerda que el presidente Abinader visitará hoy lunes Las Terrenas. Además, el periódico de esta casa destaca que el gobierno integra el 40% de 2 millones a SENASA. Pasemos ahora al Listín Diario y la titula en su primera página de la siguiente manera. Develan 7 archivos de lavado de activos desde República Dominicana y detalla junto al titular que incluyen transacciones vinculadas a Odebrecht y otras transferencias cuestionadas por 3.1 millones de dólares. La fotografía principal en la portada del Listín Diario destaca un tema que fue tendencia durante todo el fin de semana y su título dice así: el nuevo comandante de la Victoria pone sus reglas claras. Este diario tampoco se olvida de que reinicia hoy el juicio a imputados en sobornos y en otro llamado resalta que la Procuraduría General de la República pondrá la lupa en las declaraciones juradas de bienes. Miremos ahora la portada del Diario Libre, que titula su página principal de la siguiente manera: el juicio de fondo del caso Odebrecht se inicia hoy lunes con una Procuraduría General de la República fortalecida. La gráfica principal en la portada de este impreso corresponde a Territorio Mexicano y su título refiere a que piden la denuncia de López Obrador en México. Llamando así, la portada de Diario Libre refiere a que SENASA ha afiliado a unos 800,000 personas en 21 días. Otro llamado apunta a declaraciones del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. La CAS con deuda de 1.000 millones y cancela 1.350 personas. Miremos ahora la portada del periódico Hoy, que titula en su primera página: crisis humanitaria y económica, dominarán Asamblea de la ONU. En alto destaca este impreso que el sonado caso Odebrecht inicia hoy en el primer tribunal del Distrito Nacional. En la parte baja refiere que el gobierno inicia la reaparición de 1.500 viviendas en el dique en Santo Domingo Este. No deja pasar el periódico Hoy, que concluye esta tarde el plazo para inscribir aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral. Pasemos ahora con las principales actividades pautadas para este lunes 21 de septiembre. Y para las 9 de la mañana se contempla que organizaciones ambientales, climáticas y de la sociedad civil ofrezcan una rueda de prensa y entreguen así una carta al presidente de la República, Luis Abinader. Esto será en el Palacio Nacional. Mientras que para las 10 de la mañana se conoce el inicio del juicio de fondo del caso Odebrecht en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. A las 10 de la mañana, el presidente Luis Abinader inaugurará la planta de tratamiento de aguas residuales en Las Terrenas, Samaná. A las 3 de la tarde concluye la recepción de documentos de aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral en el Senado de la República. Y así finalizamos este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, así como también las actividades con cobertura periodística y, por supuesto, CDN estará en cada una de ellas. Bueno, las gracias a Susan Castaño, con el piropo incluido. Gracias. Así pasamos al tiempo. Durante las horas matutinas predominará un panorama meteorológico de estabilidad atmosférica, observándose un cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Sin embargo, en horas de la tarde empezarán las concentraciones nubosas que estarán generando nublados acompañados de aguaceros dispersos con aisladas tronadas, principalmente hacia las localidades de las regiones nordeste, Cordillera Central y la zona fronteriza. En las demás regiones, un cielo con nubes dispersas y escasas lluvias, temperaturas calurosas. La UNAMED mantiene la recomendación a los operadores de las frágiles embarcaciones de navegar con precaución cerca del perímetro costero. Sin embargo, para mañana el oleaje aumentará nuevamente, por lo que los operadores deben de permanecer en puerto desde Cabo Engaño, La Altagracia, hasta Luperón en Puerto Plata, debido al oleaje anormal, siendo superiores mar adentro. Asimismo, los bañistas deben hacer uso de las playas con precaución y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Miren, adivinen desde dónde nos están viendo durante esta mañana. Desde Japón.
Me acaban de enviar un mensaje a través de la plataforma Facebook Live. Saludos a todos los que se conectan por esa vía. Ariel Hernández dice, buenos días Ariel desde Japón. Gracias, querido Ariel. También está con nosotros viéndonos desde España. Eso lo vi por aquí. Elena Ovalle, saludos a Elena. Hoy hay protestas, por cierto, en Madrid. Una reunión de último minuto se producía en horas de la mañana para nosotros, en horas de la tarde para el país ibérico, entre el presidente del gobierno español y la alcaldesa de Madrid. Están buscándole la vuelta porque hay brotes, hasta 11.000 casos diarios está reportando España de COVID-19. Saludos también a Giovanni Alberto, a Iris Adames, a Agustina Rincón, a todos ustedes. Gracias siempre por sus mensajes. Ayúdennos a construir este espacio, también desde un punto de vista interactivo. Sus comentarios siempre muy, pero muy valorados acá. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un recorrido por los pueblos, algunas de las principales informaciones. En Santiago, un interno resultó muerto y otro quedó herido durante un intento de fuga en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta en Moca. En el hecho, otro recluso que intentó escapar resultó herido. La víctima es José Luis Nazaret Polanco Martínez, de 24 años, quien estaba recluido en ese penal de manera preventiva, acusado de homicidio y robo agravado. El interno que logró escapar es Adrián Andrés Méndez, también preso preventivo por homicidio y robo agravado. El fiscal titular de esa provincia, Yorelvin Rivas, informó que Polanco Martínez murió a causa de heridas de balas que le propinaron agentes penitenciarios en medio del intento de fuga. Un intento de fuga, donde dos personas, dos internos, se subieron por la pared, intentaron fugarse, y entonces un agente penitenciario de tratamiento penitenciario disparó contra los que estaban fugando, logró impactó uno, cayó abatido, y el otro logró fugarse. En estos momentos está activada la búsqueda, está la Policía Nacional, los departamentos de investigaciones y el cuerpo de tratamiento penitenciario están buscándolo, ¿verdad? Las autoridades activaron los operativos de búsqueda para localizar al reo fugado, quien es nativo de la ciudad de Santiago de los Caballeros. El interior del país estuvo marcado por la violencia este fin de semana. También en otro lugar, desconocidos a bordo de una motocicleta mataron a tiros a un hombre e hirieron 3 menores de edad en un confuso incidente que ocurrió la noche del sábado en el populoso sector de Quijada Quieta, en Moca. La víctima es Luis Lorenzo Frías Liz, de 63 años, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas de bala ocasionadas por los desconocidos. Mientras, los menores heridos tienen edades de 7, 9 y 10 años, los cuales acompañaban al occiso cuando fue atacado. Vecinos del lugar denunciaron que el hecho fue originado por la disputa de un punto de venta de droga que opera en el lugar, por lo que piden la intervención de las autoridades. La Policía Nacional ocupó varios videos de cámaras de seguridad de los alrededores donde ocurrió el hecho para identificar a los responsables. Bueno, y además de violencia, hay demandas. Al alcalde de Santiago, Abel Martínez, les quieren decir mala paga. ¿Quién? El empresario del sector eléctrico de la ciudad Corazón Waldo, José Díaz Labur. Lo está demandando al alcalde por daños y perjuicios por el supuesto impago. Dice que no le ha pagado una contrata para el mejoramiento y reforzamiento del alumbrado público por más de $2 millones. O sea, no son 2 chelitos. Una acción que él califica como una estafa. Explicó también que se trata del contrato que le fue adjudicado por el Ayuntamiento de Santiago en el año 2017 a través de su empresa Celsa SRL, que hasta el momento el titular del Cabildo no ha pagado ni un pesito de esos trabajos que se ejecutaron. El abogado del empresario Pompillo Ulloa asegura que se procedió a la demanda ya que el edil nunca entregó los recursos establecidos por el contrato, por eso su defendido está pagando además altos intereses a la banca financiera nacional. Vamos a escuchar parte de lo que dice. La semana pasada fue la primera audiencia donde depositamos toda la documentación requerida por el juez a cargo y esperamos que se imparta justicia, que como dice el eslogan del mismo
ayuntamiento o la alcaldía queremos vivir en orden, pero también queremos que el orden venga como ejemplo de las autoridades que la manejan. Bueno, indicó que parte de estos trabajos de mejoramiento en la iluminación de Santiago abarcaron el centro de la ciudad, el emblemático sector Los Pepines, las calles del Sol, 30 de marzo, Restauración, la carretera que va camino a Licey al medio. En fin, que una de las cosas que ha expuesto el alcalde de Santiago del Martínez, que es el mejoramiento de la ciudad, pues está en mora. Bueno, lo del relajo al toque de queda no es solo cosa de la capital, eso también ocurre en los pueblos. Fíjense esto, en la tarde-noche de ayer, las autoridades policiales de La Vega encontraron un negocio repleto de gente y la policía accionó solo notificando al dueño del establecimiento, quien es precisamente un agente policial. ¡Qué lindo! El negocio de nombre Dicapi Car Wash está ubicado en el sector Los Tres Tanques de las Carmelitas en La Vega, lugar donde las personas irresponsablemente cada día en el horario del toque de queda ingieren alcohol, y para las autoridades policiales esto aparentemente es algo normal, muy normal. Por eso digo que no es cuestión solo de la ciudad capital. De Capi, muy claro, del capitán. Ah, del Capi, imagínese. Oye, eso. No solamente se le puede atribuir a la gente normal que quiere hacer fiesta, sí los que deben de poner el ejemplo, hacen la fiesta y son los dueños de los colmados. ¿Qué ustedes creen que puede pasar? Esto es se dan el vuelto. Drácula en el banco de sangre. También hubo denuncias de abuso policial. Esto en Salcedo, frente al punto del queso, antes de bajar al hoyo. En Salcedo una pareja fue arrestada y se puede observar como uno de los agentes maltrata a uno de los apresados. Ha habido denuncias del nuevo caso de abuso policial. La gente se queja del maltrato de los oficiales a los ciudadanos en momento de hacer un arresto. Y nosotros hemos hablado múltiples ocasiones de cuál debe ser la técnica de arresto, cosa que decía el anterior director de la policía, que estaban afincando, tratando de poner mucha atención en las técnicas de arresto para que los ciudadanos no resultaran lesionados, maltratados, porque no era necesario. Al que se lo llevan detenido, Catherine, Nelson, simplemente porque está violando un toque de queda, no es necesario maltratarlo, más si no se resiste al arresto. Aquí las autoridades tienen que pasar de esa práctica trujillista de creer que cada vez que se encuentran un ciudadano en la calle, si no le obedece a la primera, tienen o que darle un tiro o que entrarle a golpes. Además, le caen como en pandilla 4 o 5 agentes para una sola persona. ¿Qué ustedes creen que puede pasar ahí? Se ha hablado mucho sobre el mal manejo de las autoridades a situaciones de esta índole, pero hay que esperar. Yo creo que hay que dar una licencia. Todavía estamos en los famosos 100 días, que a veces no se respetan, pero estas son situaciones que no tienen que ver con gobierno, ni con administraciones, son problemas de larga data. Por cierto, hay que colocar el ojo en el COVID-19, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Con eso la cifra fatal, en este caso la cifra total de fallecidos en el país se elevó hasta los 2.047. Es el reporte más reciente de salud pública, reporte oficial. Samuel Guzmán preparó la historia, a ver. El COVID continúa dejando luto en territorio nacional, de acuerdo al boletín 185 de las autoridades sanitarias, que registran un total de 108.289 casos confirmados, de los cuales 589 corresponden al más reciente reporte. Dentro de las 3 muertes contabilizadas en el boletín, Salud Pública subraya que solo una corresponde a las últimas 24 horas, aunque en total 3 fueron incluidas en el informe oficial. Las autoridades sanitarias indican además que el porcentaje de letalidad se ubica por debajo de los 2 puntos, específicamente en 1.89%. Pese a la baja tasa de mortandad, se mantiene el llamado a la población para que continúe respetando las medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas, sobre todo en espacios cerrados. Samuel Guzmán, CDN. El tema del COVID sigue dando de qué hablar. Aparentemente esto no es de lo que nos vamos a librar en los próximos meses. Algunos especialistas han hablado de mitad del año 2021.
y en República Dominicana, en vez de bajar, van subiendo los contagios. Resulta que a nivel internacional, mundialmente, tenemos ya 29.737.453. Eso era hasta el día de ayer. Hoy aparecerán nuevas cifras. Recuperados hay ya 19.530.000 personas y hay 937.391 muertos a nivel mundial. En República Dominicana, o antes de República Dominicana, también hay que decir que países donde se hizo la apertura total del país han tenido que volver al encierro. Los contagios diarios se han multiplicado. En España van sobre los 11.000 diarios y en Italia van 1.000 y pico diario también. En Estados Unidos y Gran Bretaña también han tenido que considerar nuevamente cuáles son las medidas que van a introducir, porque los contagios han aumentado después de que se abrió totalmente la economía. Y uno se pregunta qué podría pasar en República Dominicana, que estamos abriendo el turismo, aunque parecería que van a abrir el turismo y nos van a dejar en estado de emergencia. Las últimas cifras en nuestro país son 106.732 infectados, 2.034 muertos y los recuperados, que son el alivio del balance, 80.179. Pero estamos casi a la puerta de tener que hablar de nuevo estado de emergencia o que decidan si van a quitar o no el toque de queda. Bueno, esta semana corresponde al presidente emitir el decreto del toque de queda. Recuérdense que vence el próximo domingo, es el último día de plazo establecido en el decreto. A mí me da la sensación, ustedes hablan de Madrid, de Italia, Francia. Boris Johnson en el Reino Unido dijo que van para atrás otra vez, que vuelven a la cuarentena porque realmente los protocolos no se cumplen. Entonces la mayoría de países andan de reversa, para atrás, como la guagua de Juan Luis Guerra. Pero al parecer nosotros no estamos tan mal, según el ánimo que venden las autoridades. Yo hice un cálculo ayer. 35 días tiene el gobierno. En esos 35 días se han registrado 121.776 muestras PCR. Eso da un promedio de 3.479 pruebas diarias. Es decir, que el gobierno en 35 días tiene un promedio de 3.479 pruebas. Segundo, los casos confirmados. 21.552, eso es del día 16 de agosto al boletín de ayer, eso es igual a 615 nuevos casos por día. Las defunciones del actual gobierno, 566, lo que es igual a 16.1 por día. Cuando digo del actual gobierno, el gobierno se cuida de decir las que corresponden a julio, etcétera, etcétera, pero yo digo que son muertos igualitos del COVID. La letalidad 1.89 ayer, ha subido en los últimos 35 días 0.18%. Hay otros indicadores como la cama en UCI que están en 43%, las camas normales en 54%, son indicadores buenos. Lo de la letalidad, yo quisiera que algún experto me esté escuchando, porque nosotros entrevistamos aquí al ministro de Salud y estaba un asesor en materia epidemiológica, solo recuerdo el apellido, joven Sten, y yo le dije que la letalidad no baja de 1.90, entonces hay menos muertes, hay menos casos nuevos, y él dijo que la letalidad, que eso es relativo, y que ellos no lo están tomando como uno de los principales factores. Yo pensaba, la letalidad, que no mortalidad, letalidad, que está relacionado con la cantidad de casos y la cantidad de fallecimientos. Entonces el asesor del ministro dijo que la letalidad no es uno de los principales factores a tomar en cuenta porque hay mucha relatividad. Pero ahí están las cifras correspondientes al actual gobierno. Miren, con relación al COVID-19, como bien señalaba Nelson, el 27 de este mes se cumple ya el periodo que está establecido para el toque de queda, para mantener el toque de queda hasta tanto el presidente de la República no diga lo contrario. Yo veía en estos días lo que ocurre dentro de los carros públicos, dentro de los llamados conchos. ¿Cuál es el distanciamiento social allí? Incluso leía un comunicado que decía, nosotros vamos a mantener la disposición de que sean 3
detrás y uno delante. Yo, bueno, pero es que esos vehículos están hechos para eso, no para tener 5 y 6, que es lo que normalmente hacen, desatendiendo las normas, los instructivos internacionales y nacionales. O sea, que hay una ley de tránsito que establece que en ese tipo de vehículos deben ir 3 personas detrás. Ah, no, aquí se meten 4. Entonces hay quien me comentaba en redes sociales, bueno, Catherine, pero esto no es Suiza. Sí, bueno, pero debemos aspirar por lo menos a estándares mínimos de cumplimiento de normativa. ¿Cuál distanciamiento social? Si son 3 personas atrás en un vehículo, en un Toyotica de esto, bueno, ahí se contagia cualquiera. Entonces, bueno, cuando hablamos de toque de queda y que la gente desatiende las instrucciones, claro, es que para este tipo de cosas hace falta coherencia. Y el gobierno, para establecer incluso procesos de desescalada, tiene que ser coherente. Entiendo que eso explica una gran dificultad o tendrá una gran dificultad, pero vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar porque quizás los vehículos de transporte de pasajeros, en vez de tener 3 personas detrás, tengan 2. No lo sé, eso entiendo yo que en cualquier parte del mundo, si usted está yendo a un banco y colocan a un asiento de por medio, pero entonces usted viene en un concho en el que tiene 3 personas pegaditas encima de usted, ¿qué sentido tiene? A eso es lo que yo me refiero. Hay que tener un poco de coherencia con el asunto del toque de queda y definitivamente quizás así podremos ver algún cambio. Mira, a propósito del toque de queda, el reporte del Cabo Ventura de la policía indica que ayer domingo fueron apresadas 1.368 personas y retenidas 759 motocicletas. El sábado apresados 1.583 y motocicletas retenidas 684. Yo no sé por qué se triplica los sábados y los domingos. Si ustedes ven el reporte diario, siempre está entre 500 y 600, 400, pero los sábados siempre es 1.300, 1.500 y hasta cerca de 2.000 personas. Yo creo que lo del toque de queda hay que revisarlo. Yo podría coincidir en el asunto de las 5 de la tarde, los fines de semana, podría irse a las 7 de la noche, pero si es con la flexibilidad que se aplica el toque de queda, no creo que resulte de mucha utilidad para los fines que precisamente tratar de contener, de prevenir en algo la pandemia. Volvemos en breve con ustedes. Para usted que probablemente esté saliendo de su casa en ese momento o que necesite saber cuál es la vía que va a tomar para poder llegar a su trabajo o a su diligencia de la mejor forma posible, póngale atención a lo que dice hoy el capitán José Urtecho, que nos visita como todos los días a través de Zoom. Capi Urtecho, buenos días. Hola Yulisa, un placer estar en contacto y desde la cabina de Tráfico Expreso vamos de inmediato al tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Tenemos eventos de importancia. Uno está en la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo con un congestionamiento que hoy inicia en el kilómetro 18 y solo para llegar al kilómetro 9 de la autopista Duarte el tiempo de retraso es de 60 minutos en dirección Cibao Santo Domingo. Si puede planificar su viaje por la circunvalación Santo Domingo, si viene circulando desde el Cibao y puede circular en la circunvalación Santo Domingo, hágalo, que está muy complicada la entrada al Distrito Nacional por la autopista Duarte. Otro tapón de importancia está en la Jacobo Magluta en dirección desde la entrada al aeropuerto hacia la Avenida República de Colombia. En este tapón tenemos un retraso de 45 minutos en dirección norte-sur. Sin embargo, luego de cruzar la intersección de la República de Colombia con Jacobo Magluta, el tránsito fluye sin mayores inconvenientes. También tenemos fuerte congestionamiento en la carretera Sánchez en dirección San Cristóbal, Santo Domingo, luego de cruzar la circunvalación Santo Domingo hacia el Quitasueño de Jaime. Estamos sugiriendo utilizar la autopista 6 de noviembre, aunque van a encontrar este fuerte congestionamiento producto del tapón que hay en el semáforo de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección oeste-este. La intersección de la avenida Winston Churchill con avenida 27 de febrero, pueden verla en sus pantallas. Hemos hecho un par de videos aéreos de cómo está esa intersección. Está fluyendo sin mayores inconvenientes en dirección norte-sur y sur-norte. Inclusive el tapón que se puede visualizar es en los carriles expresos circulando hacia el túnel de las Américas. El bulevar de la 27 de febrero circulando hacia la avenida Abraham Lincoln presenta tráfico viable. También la intersección en la avenida Abraham Lincoln con 27 de febrero aquí se aprecia con tráfico viable. A John F. Kennedy, próximo a la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln, presenta lentitud en dirección oeste-este.
También tenemos imágenes aéreas de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy, donde se aprecia tráfico viable, pero que van circulando en dirección desde la Lincoln hacia la Máximo Gómez. En sentido contrario, el congestionamiento habitual que inicia luego de cruzar el expreso Quinto Centenario y se extiende próximo a la subida al elevado de la avenida Ortega y Gasset. Los puentes en este momento generando un gran congestionamiento en la avenida Hermanas Mirabal. También tenemos imágenes aéreas de cómo está la Hermanas Mirabal con un gran tapón. Inicia en la Charles de Gaulle y se extiende hasta el puente Peinado. Este tapón está muy fuerte en la mañana de hoy y esto está complicando el sector de Guaricanos en dirección oeste-este en la Emma Balaguer y para los que vienen transitando en la avenida Mirador Norte para llegar a la avenida Hermanas Mirabal. El puente de la 17 con un tapón habitual, sin embargo, en sentido contrario, desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental, hoy presenta tapón no habitual. También tenemos fuerte congestionamiento en la Avenida de las Américas, inicia en el Parque Duarte y se extiende todo el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, este llega hasta el elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante que presenta menos tránsito que el puente Juan Bosch y el puente Mella en dirección este-oeste. Varios eventos de tránsito y uno es un accidente en la avenida San Martín con avenida Barahona, otro accidente en la Punta Cáceres con Bartolomé Colón y una avería pesada, un camión averiado del kilómetro 29 de la autopista Duarte viajando en dirección Santo Domingo Cibao. Este último no está generando congestión, tómalo en cuenta si va a circular en esta vía. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias al Capi Urtecho por ese reporte del tránsito. Ya sí usted puede salir informado de cuáles son las intersecciones que puede utilizar. Miren, vamos a hablar ahora de lo que ocurrirá durante esta jornada. Ya el equipo de CDN debe estar trasladándose a el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde durante esta jornada se va a conocer la primera audiencia del juicio de fondo en jurisdicción ordinaria contra los 6 imputados por el supuesto pago de $92 millones en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Veamos a continuación un reporte que preparó Rafael Lara. Despojados de privilegios, los 6 acusados de recibir sobornos se verán cara a cara con los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. El caso duró más de 2 años conociéndose en la Suprema Corte de Justicia, atados por la inmunidad parlamentaria que tenía el ex senador Tommy Galán. Además de Galán están imputados Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga, Juan Roberto Rodríguez y el empresario Ángel Rondón. Este es un juicio que no tiene ninguna posibilidad de éxito por parte del Ministerio Público. Y lo dejó demostrado la magistrada Miriam Germán Brito con su inhibición. Miguel Minier es el representante legal del empresario Ángel Rondón y asegura que en esta etapa su defendido saldrá airoso por la debilidad de la investigación realizada por el Ministerio Público. Ese juicio es nulo porque se violó el debido proceso, el principio de igualdad de armas, la seguridad jurídica y estuvo en estado de indefensión. Se recuerda que el escándalo de Odebrecht estalló en mayo del 2017 cuando el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, inició el apresamiento de 15 exfuncionarios de gobiernos del PLD y el PRD y también diputados y senadores activos. En junio del 2018, el procurador presentó formal acusación contra 7 imputados y archivó de manera provisional el expediente de 8, entre ellos el hoy presidente del PLD, Juan Temístocles Montaz, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por el Partido Revolucionario Moderno. Luego, en junio del 2019, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dejó fuera del juicio de fondo contra los implicados del caso de Odebrecht a Jesús Antonio Vázquez Martínez al emitir un no al lugar a favor del expresidente del Senado. En esta etapa, los 6 acusados serán juzgados en el Distrito Nacional en una audiencia con restricciones por la pandemia del COVID-19, en la que en todo momento deberán llevar mascarillas y también los medios de comunicación tendrán regulaciones. Rafael Lara, CDN. Fíjense, por parte del protocolo que vamos a ver hoy en ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional como parte del COVID, esto evidentemente
en asuntos de forma, es que va a ser presencial, pero para evitar los contagios el acceso a la sala va a ser limitado, ahí todo el mundo tiene que usar mascarilla, el juicio va a ser transmitido de forma virtual y por supuesto acá en CDN vamos a tener todos los detalles. Tommy Galán en jurisdicción ordinaria, era el último que se había quedado en la Suprema, pero bueno, como saben ustedes, no logró obtener la senaduría de San Cristóbal como había optado. Bueno, yo me voy a buscar mi colocación en palco, VIP o ringside, como ustedes quieran. Me detendré a ver el transcurso del proceso. No más pregunta, magistrada. Simplemente, señores, decirles que esto es parte del circo que nos quiso dar la Procuraduría General de la República de entonces. El hecho de que la procuradora Miriam Germán se inhibiera, uno no sabe cómo asumirlo. Probablemente algunos dirán que es coherencia, porque ella ha dicho que por su amistad con Víctor Díaz Rúa, a ella no sería lo más elegante que ella dirija este proceso. Pero ahí está Jenny Berenice Reynoso, que es la directora de persecución, quien va a tener que jugar un rol importante en este caso. Ahora, hay cosas importantes que resaltar. A ese expediente, tal y como está, no se le pueden incluir elementos nuevos, a menos que se abra un nuevo caso, que sería por las sobrevaluaciones, unas sobrevaluaciones que la Cámara de Cuentas en casi 4 años no ha podido dar, cosa que a uno sinceramente le sorprende. Se van a ir, los van a sustituir y todavía el informe no está listo y ni siquiera el Pleno se ha puesto de acuerdo en cuáles son los puntos de las sobrevaluaciones, porque tal como decía una de las miembros del Pleno, los puntos neurálgicos que tienen que ver con las violaciones a la ley, los incrementos de los presupuestos, eso quisieron dejarlo afuera. Entonces, tal como está en este momento, probablemente no hayan muchas cosas distintas, solamente ver cuáles van a ser los puntos de defensa del Ministerio Público y ver si en algún punto se podrían traer como testigos a cargo o descargo los delatores de Odebrecht o ir a Brasil a entrevistarlos allá, cosa que nunca quiso hacer el Ministerio Público anterior. Vamos a ver, porque ahora hay que pasar de las palabras a los hechos. Fue fácil decir, estando desde otro ángulo, que este expediente no tenía calidad probatoria. Si no tenía calidad probatoria, entonces vamos a ver ahora que lo tienen ustedes, qué ustedes van a hacer para que la tenga. Ese expediente. Vamos simplemente a esperar, es lo único que nos queda, a ver cómo la picha el Ministerio Público teniendo el expediente ahora en sus manos. Bueno. Tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve y regresamos de inmediato. Tal cual habíamos anunciado, tenemos con nosotros al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, apodado José Manuel. José Manuel Jochi Vicente con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días, buenos días. No le diga eso, que si no mi mamá que me debe estar viendo. Eso de apodado José Manuel no creo que le caiga muy bien. Ministro, pedí expresamente la primera pregunta, porque realmente yo me quedé boquiabierto, estupefacto anoche, porque el senador por la provincia de Santo Domingo dijo que no había dinero ni siquiera para pagar a los empleados públicos. Eso a propósito de la colocación de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares, que es uno de los principales temas. Pero yo enlazo eso de los bonos, y es verdad que el gobierno está en quiebra, que no hay ni para pagar la nómina. Bueno, yo no sé si en quiebra es una palabra que se pueda utilizar. La verdad es que en ciertas instituciones tienen una situación muy precaria. Hay ciertas instituciones del Estado que fueron recibidas con ciertas deficiencias a nivel financiero. Hay instituciones que no tienen para pagar la nómina porque sus presupuestos fueron agotados. O sea que yo quisiera no connotar eso con palabras sensacionalistas de quiebra, pero es una situación delicada. Bueno, llámesele como quiera, pero ha dicho que no había dinero. Vamos a decir falta de fondos, que es más decente. Depende de las instituciones. Lo cierto es que cuando nosotros asumimos el gobierno habían serias limitaciones financieras. Te pongo un ejemplo, el tema de el pago de los programas estos sociales, FASE, para ti, quédate en casa. Cuando nosotros esos programas, el FASE y el PATI se pagan los 7 y los 20, los días 7 y los 21. Cuando nosotros asumimos el 17, todavía el pago del 7 de agosto no se había hecho. Y prácticamente en 2 días tuvimos que hacer pues todas las gestiones para despachar esos pagos. Y luego vino el 21.
Entonces, las instrucciones que se han dado por parte del presidente y yo como ministro de Hacienda a las personas encargadas del ministerio es que nosotros no podemos fallar con esos pagos. Entonces, un poco que estábamos en esos primeros días haciendo un poco de malabares con la situación que teníamos y bueno, poquito a poquito vamos saliendo a camino. Ministro, a propósito de los planes sociales, el gobierno del presidente Danilo Medina, en su último discurso o su última locución pública, dijo que había dejado los planes sociales cubiertos hasta diciembre, que había dejado X cantidad de millones en las arcas públicas y que eso cubría todos los planes sociales hasta finalizar el año. Sin embargo, la primera justificación de la emisión de los bonos internacionales que se acaba de hacer ha sido porque no había fondos para pagar los programas sociales. ¿Cómo nosotros entendemos esa información que parece confusa? Bueno, yo quisiera que me dijeran dónde que dejaron ese dinero para cubierto hasta final del año, porque yo no lo he encontrado. Asimismo han ido varios senadores a solicitar ciertas cosas relacionadas a su sector o a su provincia con la misma situación. Lo cierto es que a nivel financiero, o sea, nosotros encontramos una situación precaria. Y bueno, estamos, como dije, estamos resolviendo, estamos saliendo a paso, poquito a poquito. Y parte de la emisión de los bonos soberanos vino a cubrir esa necesidad de financiamiento que el gobierno tiene hasta finalizar del año. Porque el tema del financiamiento básicamente se produce por una necesidad muy imperiosa. Nosotros presentamos un presupuesto, el presidente lo aprobó hace 2 semanas, y ese presupuesto tenía incluido una serie de gastos adicionales que nosotros entendíamos que teníamos que cubrir de mediados de agosto hasta diciembre. 88.000 millones de los programas sociales Quédate en Casa, FASE y PATI. Y ojo, esos 88.000 millones incluían desde julio, porque el presupuesto que se había presentado y aprobado en junio llevaba los programas solamente hasta junio. Entonces nosotros, bueno, pues ya esos pagos inclusive se habían hecho. Nosotros lo que fuimos fue a regularizar una situación. Entonces esta emisión, que después podemos entrar un poquito más en detalle, sí, lo que hace es proveer los recursos para que el gobierno pueda hacer los gastos que se comprometió a hacer, 88.000 millones de pesos, que es una cantidad significativa, un esfuerzo muy grande por parte del gobierno de llevar esos programas hasta diciembre, 17.000 millones para atender la problemática del COVID en un programa desarrollado por nuestro equipo, o sea, por nuestro equipo del sector salud, encabezado por la vicepresidenta, 10.000 millones para incrementar el presupuesto de educación. Y en adición a eso, que es una cosa que quizás la gente no sabe, nuestro presupuesto que aprobó el presidente hace 2 semanas incluye una reasignación de gastos por cerca de 17.000 millones de pesos. ¿Qué es una reasignación de gastos? Nosotros cortábamos gastos no prioritarios, y de hecho hubiéramos querido cortar más, pero por ejemplo, una partida que teníamos en la mira, que era la partida de publicidad, que la íbamos a llevar prácticamente a cero, cuando nosotros recibimos, en muchas instituciones agotaron el presupuesto de publicidad del año entero. Entonces, el ahorro que nosotros teníamos pensado hacer se vio limitado por ciertas sobreejecuciones, más allá de lo normal, que ocurrieron entre el periodo de enero a agosto. Entonces, el gobierno nuestro está haciendo un esfuerzo muy grande. Cuando nosotros decíamos en la campaña que había que recortar gastos para poder crear espacio y dedicar recursos a los programas de ataque al COVID, a los programas de asistencia social, nosotros no solamente lo dijimos, sino que lo implementamos en el presupuesto. Hay quienes sostienen que hay una reforma fiscal en camino. Y hay quien también, por ejemplo, el ministro de Economía decía en una entrevista publicada ayer en un periódico de circulación nacional que no era momento para hablarle de más impuestos a la gente. Pero hay quienes dicen hay que hacer una reforma fiscal, pero al contrario, para bajar los impuestos. Incluso el presidente Abinader en una entrevista que dio el año pasado decía que sí, que había que bajar los impuestos. Pero ¿cómo se hace esto ahora? ¿Cuáles son los planes en ese sentido? Bueno, una reforma, aquí se ha hablado siempre del pacto fiscal, y cuando hablamos de reforma fiscal
hay dos partes de esa llamada reforma fiscal. La reforma del gasto y después la reforma del ingreso. La reforma del gasto ya nosotros la empezamos y la empezamos con este presupuesto. Ahí hay ya una evidencia y una muestra con esos 17.000 millones de recorte de presupuesto a prácticamente todos los ministerios para gastar en donde se necesita y gastar mejor, que son en este periodo de agosto-diciembre en salud y en educación, en el programa de reparación de vivienda y en la continuación de los subsidios sociales, esos 88.000. Señores, yo no me canso de decir, ese es un esfuerzo coloso, 88.000 millones que antes no existían, que el gobierno está asumiendo. Entonces, a mí a veces me da un poco como de risa, porque hay mucha gente que critica y no sin razón el tema del endeudamiento. Y dice, pero es que nos estamos endeudando más. Sí, pero nos estamos endeudando más, ¿por qué? Entonces, el por qué tiene una razón muy clara. Siempre que haya un presupuesto con déficit, va a haber necesidad de financiamiento, porque el déficit es lo que los impuestos, es la parte de los gastos que las recaudaciones de impuestos no cubren. Entonces nosotros tenemos desde el año 2008 con déficit significativo, tenemos 12 años sin parar con déficit significativo y por eso es que ha crecido la deuda. Y en nuestro plan de gobierno, pre-pandemia, nosotros teníamos un objetivo muy claro, que era llevar el déficit del sector público no financiero a 0 en 4 años. Porque cuando uno, por ejemplo, uno que está un poquito gordito, quiere rebajar, uno no rebaja de un día para el otro. Hay que ponerse a dieta, hay que tomar vitamina y es un proceso. Y el plan que nosotros teníamos era esa dieta, esa infusión de vitamina, para lentamente, sin causar un shock en la economía, llevar ese déficit a 0 de forma tal de que pudiéramos aplanar y luego descender la curva del endeudamiento. Entonces, con el tema de la reforma fiscal, la parte del gasto ya nosotros la empezamos. La parte de los ingresos, en algún momento tendremos que hablar de eso. Hablar de subir los impuestos. Bueno, de una reforma del sistema tributario que va a implicar algunas medidas de bajar ciertas tasas, expandir cierta base, eliminar ciertos impuestos y hay algunos otros impuestos que probablemente habrá que crear. Y el que venga a dorarle la píldora de que eso no es posible, le está hablando mentira. Ahora, nosotros tenemos un compromiso. Primero nosotros tenemos que dar una señal clara de eficiencia y manejo pulcro del gasto público. Y cuando tengamos que hablar de la reforma tributaria, lo haremos dentro del marco de un acuerdo, de un pacto, del famoso pacto fiscal. Y lo que tenemos que hacer es, uno, proteger a los sectores de la población más necesitados, que siempre van a necesitar un apoyo por parte del Estado, por parte del gobierno. Ahora, el que no lo necesita no podemos cubrirlo. Y aquí se dan casos de contribuyentes, de personas que se aprovechan de ciertas cosas. Y eso, nuestra intención es cortarlo. Porque no es posible que alguien que no necesite un subsidio lo esté tomando, porque cada vez que lo toma es un subsidio menos que se le da a otra persona que sí lo necesita. Jochi, las recaudaciones impositivas están por el suelo. No sé si han estimado a este momento y cómo terminará en el año. Todos sabemos las razones. Yo enlazo eso con un tema que se ha instalado para los trabajadores suspendidos, de que solamente cobrarían una proporción, si acaso, de la regalía pascual o el sueldo 13. En el caso de los empleados del Estado, ya que tú dijiste hace un momento que hay dependencias que han agotado su presupuesto del año, el sueldo 13 no
está en peligro, y eso lo acompaño con las recaudaciones. No, en el caso de los empleados del Estado, para eso está el presupuesto, y en el presupuesto está contemplado el sueldo 13. Pero si hay dependencias que lo agotaron ya su presupuesto. Bueno, pero parte y de ustedes tuvieron que buscar prestado para completarlo. Parte de lo que vamos a decir se está gastando con esa emisión de bonos soberanos, es regularizar todos estos atrasos que existen en toda esta dependencia, de forma tal de que puedan ejecutar su presupuesto de gasto, incluyendo la nómina y el sueldo 13 como está establecido. Con relación a las recaudaciones, mira, el presupuesto que sometió el gobierno pasado en junio tenía una estimación de las recaudaciones, si no me recuerdo mal, de 675 mil millones, creo, algo así. Cuando nosotros llegamos y sometimos el presupuesto complementario ahora nuevo, el de agosto o septiembre, nuestra estimación es que las recaudaciones, eso que se había proyectado en tan solo hace 2 meses, en 675, las recaudaciones van a caer a un nivel de 610 mil millones. Es decir, había un pequeño errorcito de estimación de cerca de 70 mil millones, un pequeño errorcito. Claro, eso, si tú pones las recaudaciones muy altas, el déficit te va a dar muy, muy bajo, y aparentaría que el déficit está, vamos a decir, que incrementándose porque nosotros tomamos el gobierno. No, nosotros en un ejercicio responsable, en ese presupuesto que se presentamos lo que nosotros entendemos que realmente van a ser las recaudaciones, que van a estar a un nivel, y esto es lo importante, el porqué del financiamiento, que van a estar a un nivel en cerca de 48 mil millones de pesos menos que en el año 2019. Entonces, si nosotros queríamos hacer estos gastos, hacer estos programas que yo he mencionado, no había otra forma, porque parte de donde se nutren las finanzas públicas están siendo, vamos a decir, que atacadas por una situación extraordinaria, que es todo el tema de la pandemia. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ministro. Le voy a dejar la pregunta en el aire. Esto es como hacer un chivo cuando uno estaba en la escuela. Pero tenemos que hablar sobre... Yo no usaba chivo. No, yo me imagino que no. Usted no tiene cara de hacer chivo. Pero lo vamos a hacer aquí en Despierta con CDN. Es un maculado. Se va a tomar más deuda, se van a emitir más bonos soberanos en lo que queda de año y en el año que viene, para poder cubrir los gastos corrientes. Pero eso usted nos lo va a contestar después de la pausa. Continuamos en Despierta con CDN. El ministro de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, está con nosotros la mañana de hoy. Le preguntaba antes de irnos a la pausa, sí, a propósito de esta emisión de los 3.800 y tantos millones de bonos internacionales que ha emitido República Dominicana para gasto corriente, ayudas sociales y demás, va a tener que repetirse en lo que queda de año y en el año que viene para poder cumplir con el presupuesto de gastos. Mira, tú pareces como si fuera una de las inversionistas que yo tuve dos días enteros sin parar, de 7 de la mañana a 7 de la noche en conferencia, porque ahí. Esa era una de las preguntas. Esa era la primera parte de tu pregunta, era cuando hablaban del endeudamiento, era la primera que venía. Que ustedes van a volver a salir a los mercados internacionales, la respuesta es que no. De hecho, las necesidades de financiamiento prácticamente, y nos da a nosotros tranquilidad de que nosotros vamos a poder ejecutar el presupuesto que tenemos aprobado hasta final de año. Con esa emisión prácticamente se cubren todas las necesidades de financiamiento. Hay todavía un gap que nosotros lo vamos a financiar con organismos multilaterales, léase el BID, el Banco Mundial, el CABEI, la AFD, son financiamientos de apoyo presupuestario. De hecho, en el Congreso hay uno ya corriendo, creo que está a punto de ser aprobado, de $500 millones del BID, que son financiamientos mejores para el país, porque son financiamientos que traen dos condiciones que nosotros queremos. Uno, la supervisión por parte de organismos multilaterales, y nosotros queremos supervisión. Y dos, son financiamientos que tienen tasas de interés menores que la de los bonos soberanos.
Y una de las preocupaciones de los inversionistas es cuál iba a ser la política de endeudamiento hacia el futuro. Y la respuesta yo le dije, lo mismo que Adelcazar, no podemos cambiarla de la noche a la mañana, pero nosotros tenemos un interés marcado de apoyarnos más con préstamos multilaterales. Oye, precisamente sobre el financiamiento del presupuesto, si ustedes se atienen a la Constitución de la República, el 1 de octubre ya deben presentar el presupuesto general del Estado para el 2021, aunque eso no es obligatorio, un problema de manejo de la mayoría congresional. El presupuesto del 2021, ¿qué porcentaje de financiamiento externo va a tener? Menor que el del año 2020, porque el año 2020 es un año extraordinario, atípico, pero nosotros lo vamos a presentar antes del 1 de octubre. De hecho, ya hubo un consejo de ministros. Bueno, van a cumplir la Constitución, pero eso de menor, ¿qué te digo? No me dice nada. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos precisamente en la definición, la política presupuestaria ya se definió. Nosotros estamos ahora mismo involucrados en la elaboración de ese presupuesto, las partidas que vamos a incluir y la fuente de financiamiento. Y yo quiero volver a recalcar en esto, y quizás esto es un mensaje a nuestro Congreso, y cuando digo nuestro, no de nuestro partido, sino nuestro Congreso como ciudadanos. Siempre ha habido una resistencia y hasta cierto punto entendible con el tema del financiamiento. Pero ¿qué pasa? El financiamiento que va al Congreso son todo lo que no es bono soberano, los multilaterales. Y siempre hay un tema de si aprobar o no aprobar o todo eso. Señores, los financiamientos con organismos multilaterales son los mejores que nosotros podemos accesar por el tema de la supervisión y por el tema de la baja de la tasa de interés. Entonces, si el Congreso aprueba un déficit, que lo va a tener que aprobar, porque volvemos al tema de la dieta, es una dieta de 4 años y quizás de hasta más. Si el Congreso aprueba un déficit, tiene que saber que el del momento en que está aprobando un déficit, está aprobando también un endeudamiento. Entonces, nuestro plan es ir disminuyendo esa necesidad a través del tiempo. Tenemos que salir del año 2020, que hay que salir adelante como sea, y para eso fue nuestro presupuesto que se aprobó recientemente. El año 2021 va a ser un año, digamos que de estabilización y recuperación. Tenemos buenas señales ya que estamos viendo, pero es un año que va a ser de estabilización y recuperación. Y nuestra expectativa es que ya para finales del año 2021 y el año 2022, pues la economía ya, vamos a decir, que recupere totalmente ese nivel y esa trayectoria que venía teniendo. Usted habla, ministro, de 17.000 millones que han logrado obtener a través de recortes, de mejoría del gasto público, algo en lo que el gobierno del presidente Abinader ha hecho especial énfasis. Esos 17.000 millones, ¿ustedes buscan que se amplíen en los próximos años? ¿Tienen una meta establecida? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y qué porcentaje representa eso para lo que son las finanzas públicas? Bueno, los 17.000 millones, por ejemplo, ahí hay partidas que la verdad es que uno se sorprende a veces. Compra de electrodomésticos, para no hablar de la publicidad. Y de la compra de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, dentro de los 17.000 millones de este año, pues separaron todas las compras de adquisición de vehículos, con excepción de aquellas que son, vamos a decir, que totalmente necesarias, relacionadas con la policía, las Fuerzas Armadas y quizá algún que otro ministerio. Que déjame decirte, en muchos ministerios, y de ahí, de hecho, vi la semana pasada un video, creo que era de Norte, un cementerio de vehículos desde Norte. O sea, que solo le faltaba mantenimiento. Puede ser que haya ministerios y direcciones que sí necesiten comprar. Ahora, el presupuesto del año que viene, pronto lo vamos a tener como en una semana y media. Sí te puedo decir, porque inclusive los inversionistas preguntaban mucho por eso. ¿Qué va a pasar? Nosotros, con excepción de ciertos programas y ciertas ministerios o los poderes del Estado, nosotros vamos a empezar con base 2019.
¿Qué significa eso? Que empezamos como si tuviéramos en el año 2019 a nivel del gasto. Eso va a implicar un importante esfuerzo por parte de nosotros. Claro, cuando te digo 2019, puede ser que sea 2019 más un poquito en algunos, y también va a ser 2019 menos un poquito en otros. Y eso lo vamos a hablar como dentro de 2 semanas. Denle un chance que acabemos el presupuesto que estamos. La verdad que ha sido un mes intenso. También. Ministro, las ayudas sociales, ¿hasta cuándo van a llegar? ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir invirtiendo 81.000 millones de pesos en darle un bono a la gente por el FASE 2, por el PATI, por el COVID, por lo que sea? ¿Hasta cuándo va a llegar esto? No son 81, son 88.000 desde julio a diciembre. La promesa y lo que se ha comprometido el presidente, y eso es que se ha extendido hasta diciembre. Ya después, en enero ya no hay FASE. Ya después veremos. Vamos a ver cómo se maneja, cómo va respondiendo la economía. Porque lo cierto es que aun cuando el gobierno quiera, se va a enfrentar a un tema de si es financiable o no. Entonces nosotros estamos haciendo, lo que sí pueden tener la seguridad, que nosotros estamos haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para proteger al que necesita ser protegido. Entonces, ya de entrada, extenderlo hasta diciembre es una cosa... Es un esfuerzo. Es un esfuerzo titánico y estamos comprometidos con hacerlo. Por eso hicimos las reducciones de 17.000 millones, para un poquito aminorar y reducir esa necesidad de financiamiento. Ministro, lo noto muy confiado usted cuando hace sus proyecciones. Incluso tomar el 19 de referencia es casi una mala palabra, por la situación en que está ahora el aparato productivo nacional. Yo creo que lo del gasto y del monto del endeudamiento son, si no los dos principales retos que ustedes tienen para estructurar ese presupuesto del año que viene. Entonces ahí me llega a la mente el 4% del PIB para la educación. ¿Eso se va a mantener? Sí, pero eso está ligado al comportamiento de la economía. Es decir, por eso comencé hablando del 2019, es muy probable que ese 4% para 2021 sea mucho menor, no solo al de este año, por lo que sabemos, sino al de 2019. Bueno, no debe ser, no tengo la cifra en la cabeza, no debe de ser menor al 2019, porque si bien la economía, la proyección que hay para el cierre de este año, que fue parte, eso está publicado y fue la base con la cual se realizó el presupuesto de ahora, de septiembre, se prevé una caída en términos reales de un 4%, en términos nominales creo que la caída es de un 1.5, 1.7. Y para el año que viene, por lo que estamos viendo, el comportamiento de las recaudaciones, la actividad económica, nosotros esperamos un crecimiento de un 5%, es decir, un poco recuperar el terreno perdido. Por eso dije que el año que viene como de estabilización y relanzamiento, y con una inflación en la línea con la meta de inflación del Banco Central del 4%. O sea que el PIB del año 2021 debe de ser, no lo tengo en la cabeza, ligeramente mayor o un poco mayor que el del 2019, con lo cual el 4% de la educación pues va a ser mayor. Ahora, déjame decirte una cosa, que yo, como lo dije en el Consejo de Ministros, es porque obviamente es un esfuerzo grande que vamos a estar haciendo y hay situaciones. A nosotros nos tocó limón y vamos a hacer limonada. O sea, ponernos a quejarnos y a llorar porque tenemos esta situación. Nosotros tenemos esta situación y nosotros tenemos que echar para adelante con esta situación. Y los planes que nosotros teníamos, ¿verdad?, que eran antes de pandemia, bueno, pues están un poquito en pausa, sí, algunos, otros no, otros vamos a implementarlo en el año 2021 y nosotros lo que estamos haciendo es la priorización. ¿Cuáles de todas estas promesas son las más prioritarias, las que tienen mayor calidad de gasto, las que impactan mayor a la población? Y esa nosotros la vamos a mantener. Las otras, bueno, pues
vendrá finales de 2021, 2022, 2023, 2024 y la iremos implementando, porque nosotros no vamos, así como no vamos a hacer un shock en la economía por parte del lado del financiamiento, del déficit, de acortar un déficit, los impuestos y todo eso, tampoco vamos a hacer un shock en todo el tema de estas promesas que son necesarias y que nosotros tenemos la intención de cumplir. Ministro, hay quienes incluso abundan sobre la capacidad del Estado de endeudarse y cómo hay otros países que incluso tienen deudas más grandes desde el punto de vista porcentual que la República Dominicana. Hay países que tienen incluso más del 100% de deuda. En el caso de República Dominicana estamos hablando de más de 50 ya, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué se hace con esos recursos y cómo esos recursos son utilizados? Quizás el Ministerio de Hacienda usted no puede decirnos cómo se van a utilizar, porque tal vez no llega hasta allá el brazo ejecutor de esta titularidad, pero definitivamente, ¿cómo colocar ese dinero desde el punto de vista productivo? ¿Cómo hacer que el dinero produzca más dinero y no sencillamente que sirva para apalear situaciones sociales como las que bien comentaba Yulisa? Bueno, eso es el presupuesto de gasto. ¿Cómo hacerlo? Control y supervisión sobre el presupuesto de gasto, porque es que el financiamiento, es que son dos caras de la moneda, gasto y financiamiento. ¿Cómo tú vas a financiar el gasto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es dándole calidad a ese gasto público, gastando donde hay que gastar y eliminando de donde hay que eliminar, y todas estas cosas innecesarias, improductivas, que no tenemos que gastar. Hay otros países, como tú muy bien dices, tienen una deuda mayor que nuestra. Yo no lo veo eso como un modelo a seguir, porque nuestro país tiene ciertas condiciones que no nos permiten incrementar la deuda tanto como esos otros países. Para empezar, el peso de los intereses sobre la proporción de intereses sobre los ingresos de impuestos ya es muy elevada. Y nosotros tenemos que empezar a hacer que esa proporción caiga. Eso se elevó muchísimo este año, tanto la deuda como los intereses se elevó muchísimo este año, pero había que hacerlo. No había otra, porque entonces, ¿qué íbamos a hacer? No íbamos a dar los programas sociales de los FASE, lo Quédate en Casa y para ti. El que critica este endeudamiento, lo que está criticando en esencia es el mantenimiento de esos programas. Entonces tú podrás decir, bueno, pero es que te estás endeudando para dar un subsidio social que no tiene retorno económico. ¿Y qué tú quieres? Que se muera la gente. Porque que estamos en un año extraordinario, vamos a empezar en eso. Entonces nosotros estamos pasando por una crisis que nunca se ha visto en la historia. O sea, nosotros hemos inducido, o sea, no nosotros, todos los países han inducido su economía a un coma, lo han mantenido ahí y estamos sacando la economía de ese coma, la estamos reabriendo poco a poco. Eso nunca se había visto. Entonces, este es el momento en donde el Estado, el sector público, tiene que ejercer su función. Lo lastimoso de todo esto y lo penoso de todo esto es que la deuda que nosotros tenemos ahora, con la cual nosotros hemos recibido el gobierno, deja muy poca espacio de maniobra, porque endeudamos el país, como dije, desde el 2008, que es cuando se produce esa brecha en donde estos déficits empiezan a ser altos. Tenemos 12 años de endeudamiento permanente alto del país y el margen de maniobra es muy poco, y por eso yo digo que esa emisión, que yo no la celebro por el monto de que emitimos 3.800 millones, no, esa no es, eso no hay que celebrarlo, yo lo celebro por el apoyo que nosotros recibimos. No se esperaba un apoyo tan grande, nosotros recibimos 9.600 millones de dólares de ofertas. Déjame darte un dato, en enero, cuando el gobierno pasado salió en enero con una emisión de 2.500 millones, la cantidad de inversionistas, el número que, vamos a decir, que aplicó para, que ofertó, fueron si no me falla la memoria, 154 inversionistas. Nosotros recibimos como
oferta por más de 190. Los bancos de inversión que nos acompañaron a nosotros nos decían, es que nosotros, yo no te puedo explicar lo que ha pasado aquí. Ustedes han dado un mensaje de confianza, de tranquilidad, de manejo razonable de la finanza pública, que ustedes incrementaron la cantidad de personas que estaban interesadas por comprar el bono de ustedes. Al final y eso es lo que tenemos que celebrar, que por lo menos tenemos un poquito de grado de flexibilidad por las políticas que estamos implementando, y eso tenemos que mantenerlo. Al final el dinero es eso, confianza. Totalmente, se maneja con confianza. Totalmente, porque el día que nosotros tengamos que salir a los mercados internacionales y nadie nos quiera prestar, no importa el déficit que tengamos. Así es. Ministro, quiero saber qué usted opina sobre la propuesta que ha hecho la Asociación de Industriales de invertir los fondos de las AFP en las alianzas público-privadas. Y como usted sabe, en el pasado se habían invertido en bonos internos que se utilizaban en el gasto corriente. Las AFP tienen una alta concentración, digo, no las AFP, las AFP y inclusive hasta la banca comercial no tanto, una alta concentración en inversiones en títulos de bonos del Estado. Eso hay que irlo cambiando. Mientras más participación haya en las inversiones de la AFP del sector privado, mejor. Porque eso significa que esos recursos están yendo a donde realmente deben de ir, al sector privado, para crear empleo, para crear nuevas empresas, para crear nuevos proyectos. Y las alianzas pública-privada es un buen mecanismo de canalización de esos recursos. O sea que yo lo veo perfectamente bien, yo estoy de acuerdo con eso. Ministro, yo quiero compartir con usted opiniones de dos economistas para que me dé su percepción. José Luis Malcún, en su artículo de hoy, por ejemplo, en el periódico Acento Digital, dice que para una economía dedicar casi la mitad de los ingresos tributarios para pagar servicio de deuda es prácticamente insostenible. Y ese es el mayor problema, no tanto la relación deuda-PIB. Eso por una parte. Otra percepción, la del economista Jaime Aristiscuder, que viene con nosotros todas las noches. Y por ejemplo, él decía que lo que se había logrado con esta emisión de deuda, en parte, era porque el gobierno anterior algo había tenido que haber hecho bien, porque es lo que ustedes han recibido. ¿Su opinión sobre esas dos posiciones? Bueno, Lois tiene toda la razón. Eso fue lo que te comenté anteriormente. O sea, nosotros no podemos seguir incrementando este endeudamiento. Ojo, te lo voy a decir igual que se lo dije a los inversionistas. La deuda va a aumentar este año y va a aumentar el año que viene también. Ahora, después que la economía se estabilice, entonces ahí viene el programa de nosotros, que era el que teníamos, el que publicitamos durante la campaña, de empezar un desmonte de esa tendencia de la deuda. Entonces, yo estoy de acuerdo con Lois. Entonces, yo siempre digo que vamos como Jack, el destripador, vamos cortando pedacito a pedacito. Vamos a tratar de no tragarnos este filete tan grande y vamos a ir resolviendo esos problemas. Y con lo de Jaime, Jaime dice que es cierto, ojo, el país, República Dominicana tiene muchos años siendo la economía que más crece en la región, una tasa de inflación baja y una tasa de depreciación pues realmente controlada. El problema es que si bien eso es cierto y positivo, también nosotros tenemos ciertos males dentro de la economía, fundamentalmente en el área fiscal. Unos déficits desde el 2008 brutales, una deuda que ha ido incrementándose y un peso de los intereses que se come cada vez más los recursos que provienen de la recaudación, y eso es parte de lo que yo les digo a ustedes y que también se lo dije a los inversionistas, que nosotros estamos comprometidos en cambiar. Bueno, Jochi, ya acabamos, pero como tú no pasaste con Chivo, puedes contestarme rápidamente 3 preguntas. Entendí mal si el presupuesto del 2021 no tiene contemplado bono soberano para financiamiento. No, eso yo no he dicho eso. Bueno, aclara eso. No, porque vi un titular por ahí que yo sé que ya... No, yo no he dicho eso, porque en el 2021 nosotros vamos a presentar un déficit también. Es obvio. Va a incluir bonos es soberanos. obvio. Las recaudaciones todavía no se han recuperado y volvemos a la analogía del gordo.
tenemos que rebajar, pero no es rebaje de choque. No, te di una ayudita ahí, porque ya vi que están titulando por ahí que no contemplaría bono, me sorprendió. No, lo que no contempla bono, nosotros no contemplamos más bonos en el 2020. En este año, eso yo lo entendí. Segundo, entendí bien que el presupuesto de 2021 puede ser similar en cuanto a monto al de este año. No, el de este año no lo tengo en la memoria, pero lo que nosotros vamos a proteger ciertas áreas, salud, educación, los poderes, y después todo el resto se tiene que empezar desde el punto de vista presupuestario con una base 2019. Y ya veremos, nosotros estamos en el proceso de definición del presupuesto. Bueno, pero no se ha establecido ninguna comparación con... Todavía no, pero en 2 semanas sabremos. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Cómo es que tú te llamas? José Manuel. Dime Jochi, por favor. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, ha sido nuestro invitado. Una conversación muy provechoso que dejó tela para cortar y hasta para guardar. Gracias, y ameno, muy ameno el ministro. Gracias, ministro, muy amable. No me llamen ministro. Vamos a pasar. Bien, vamos a pasar al primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Expectativa general, el reinicio del juicio del caso Odebrecht. Ahí está Rafael Lara. Adelante. Saludos, buenos días, así es, nosotros nos encontramos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy se conoce la primera audiencia contra los 6 imputados en el caso Odebrecht en jurisdicción ordinaria, y precisamente vamos a conversar con el ex senador Tommy Galán, que tiene una declaración pública en torno a este proceso. Buenos días. Sí, buenos días. Me permitirá, porque las preparé por escrito anoche y quise así referirla en el día de hoy. La voy a leer rápidamente, pues, es una página. Al igual que ya 3 años que nos tocó presentarnos por primera vez en este caso, reitero, no sé qué busco aquí. Ninguna prueba me vincula, al contrario, las pretensiones probatorias de la acusación, cuando no ponen en evidencia la mentira, desnudez, la doblez y perversidad con que se me involucró, partiendo de especulaciones y manipulaciones expresadas con propósitos inconfesables. Hoy lunes 21 mantengo la interrogante, porque el desarrollo del proceso no me ha dado respuestas. Al contrario, me reitera una y otra vez la necesidad de preguntarme qué busco aquí. En su momento todo evidenciaba que la única razón de implicarme era la búsqueda de un cierre expedito de este mal llamado expediente en la jurisdicción privilegiada. Propósito siempre alentaron las ínfulas mesiánicas del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien asumió el error de que podría de ese modo ejercer control, celeridad e injerencia, que de algún modo logró en cierto momento, encontrando quien le sirviera de pie de amigo para su propósito de asumirlo como un trofeo político, y no con la responsabilidad que demandan las elevadas funciones de su cargo, para las cuales demostró carecer de madurez, entereza y tino. Guardo la esperanza de que en el porvenir todos los entuertos puedan ser enmendados con estricto apego al debido proceso de ley, en el que se respete mi derecho a reivindicar la verdad ante los ojos y oídos de una sociedad ante la cual es mi deseo y deber rendir cuentas a través del juicio, y a la cual solo le pido que me escuche, que valore las pruebas del proceso con frialdad, para que aprecie mi total y absoluta desvinculación de los hechos que se me imputan, brindándome así lo que toda nación le debe a sus ciudadanos, la oportunidad de defender mi honor por encima de los prejuicios, manipulaciones, chantajes, atropellos y abusos de poder con que se le ha robado a mi familia la paz y el sosiego emocional que merece cualquier familia de trabajo en nuestro país. El tiempo hará su papel por encima de todos. Dios habrá de colocar las fichas en su lugar. No hay forma de que el poder temporal edifique una verdadera justicia sosteniendo su propósito en mentiras, abusos y miedo. La sociedad dominicana, que podrá ser momentáneamente turbada, no será descarrilada de su propósito de que sean establecidas responsabilidades, pero nunca perdonará que en el camino se sepulte la verdad
y que de sus cenizas un poder injusto, banal y pantomínico se burle de una nación despierta y justa. Bien, muchísimas gracias al ex senador Tommy Galán, esa declaración pública donde fija posición en torno a lo que ha sido este proceso en su contra. Señalar que ya están aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y bueno, continúan llegando los demás imputados que se le conoce la primera audiencia, como dijimos al principio, la primera audiencia de juicio de fondo en jurisdicción ordinaria. Más adelante estaremos presentándole algunas consideraciones y algunos de los elementos que pudieran estar presentando los imputados en esta primera audiencia, que dicho sea de paso, sería como una especie de reorganización a propósito de que ya hacía varios meses que estaban fuera de audiencia y sobre todo en jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias, Rafael Lara. Manténgase ahí, que CDN estará a tiempo completo llevándole las incidencias del caso Odebrecht. Yo lo vi mal, yo estaba viendo algo atrasado. ¿O Tommy Galán de un discurso? Sí, un discurso. Sí. Dijo, lo escribí para que no se me quedara nada por fuera. Ahí está. Hay que ver cosas. Esa es la previa de lo que Sin embargo, veremos. dijo algo que me agradó, que lo dejen decir su verdad. Bueno, claro. Porque como ya él no pudo ser senador nuevamente, que era lo que lo mantenía en una jurisdicción privilegiada, ahora hay que escuchar cuál es su verdad y ojalá que la diga. Aunque yo decía a inicio de que no hay muchas formas de que lo que está en ese expediente cambie. Sí. Porque ya eso está en fase de juicio de fondo. Yo creo que ahí ya no se puede cambiar muchas cosas, pero queremos ver qué es lo que tiene que decir cada uno. Bueno, lo que es claro es que hasta que no exista una condena o una decisión del tribunal, todo el que está ahí todos son inocentes. Inocente. Claro. Eso debe quedar claro. Sí, y jurisdicción privilegiada la que estaba Tommy Galán, pero que no era tan privilegiada, decían algunos abogados. Lo que se determinara allí, ahí no había apelación posible. En la justicia ordinaria hay una serie de pasos que van a hacer que el caso de Odebrecht todavía nos dé mucha, pero mucha tela que contar, aunque ya estamos en juicio de fondo. Con nosotros está también esta mañana, lo habíamos prometido, lo ven ustedes en pantalla, José Andújar, alcalde de Santo Domingo Oeste, quien ha tenido mucho trabajo en las últimas horas con relación a los vendedores del mercado de Pulga. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Muchas gracias por darnos este espacio aquí y gracias a esa gran audiencia. Sí, Andújar, nosotros tuvimos mucho aquí, Catherine, en la campaña. ¿Ya hizo su declaración jurada de patrimonio? Sí, sí. ¿Está listo? Sí, hace tiempo ya entregamos. ¿Y cuánto declaró? ¿Cuánto declaró? ¿Cuánto declaró? Hay un alcalde por ahí que le confundieron 10 millones con 1.000 y pico. Bueno, a mí está en 600 y pico. 600 millones usted declaró. Ah, pero usted es un hombre rico. No, yo tengo 32 años en ejercicio profesional, desarrollando todo tipo de proyectos de construcción. Pero cuénteme una cosa, señor Andújar. ¿Qué hace una persona que tiene 600 millones de pesos frío, tranquilo ahí, queriendo ser alcalde? No, pero no es que están fríos ahí, están en propiedades. Pero ¿qué busca una persona, un millonario? ¿Por qué quiere ser alcalde? Una profesión que ni siquiera un salario digno paga. Mira, cuando tú asumes compromiso con una sociedad, yo vengo trabajando, vengo de un barrio, vengo de abajo y tuve buena formación, gracias a Dios, de buenos padres. Tengo 4 hermanos más y los 2, otro el mayor ingeniero, el otro es cardiólogo. Nosotros hemos hecho una vida de trabajo, de sacrificio. Yo he tenido la suerte y la bendición de Dios de que desde antes de yo graduarme como ingeniero, siempre he tenido mucho trabajo y he ido desarrollándome. ¿Y por qué tú me dices que yo quiero ser alcalde? Quise ser alcalde. ¿Por qué quiso? Porque tú asumes compromiso con la sociedad y tú tienes que devolver parte de lo que a ti te han dado. Yo sabía desde que venía como alcalde que venía a administrar crisis y me preparé para eso. Y arrancandito ya tiene una. ¿No? Arrancandito ya tiene una. No, una no. Tengo muchas. Vamos a hablar porque nosotros recibimos un ayuntamiento devastado y estamos con voluntad, con decisión y con dignidad. ¿Qué significa devastado? Cuando usted dice que encontró una alcaldía devastada, un vacío con una estructura
mafiosa, una estructura corrupta. Y nosotros, cuando tú vas al desorden y vas a establecer orden, tú encuentras frente, pero encuentras también el respaldo de la mayoría, como ha sucedido en el caso de nosotros. Allá en el municipio de Santo Domingo Este, en esa alcaldía, cuando llegamos, justamente el mercado de la pulga era un ambiente mafioso. El cobro de los mercados, en términos generales también, las cuestiones de los cementerios, planeamiento urbano, todo se cobraba de manera informal. Pero hay que suponer que ya usted tiene 5 meses, que todo eso está resuelto. Lo de la pulga, que Catherine hace rato quiere decirle eso. Sí, Usted decía que eso era... decirte, allá... No, pero deje de tirarse esa piedra a los Peñas. Ya usted tiene 5 meses. No, ahí. no, sí, pero sí, nosotros hemos resuelto la situación financiera y, como te digo, la desorganización que había en los cobros. Allá nadie cobra en efectivo. Todo tiene que ir directamente a la cuenta del ayuntamiento. No puede ni un regidor, ni un funcionario, nadie puede... ¿Cómo pagan lo de la pulga? Esa cuota es un menudo de mano a mano. Sí, porque recuérdate que después que nosotros... ¿Cuánto asciende el monto de la pulga? Porque me dice que usted está agarrado como un rancho ardiente ahí, como un rancho ardiente, porque eso deja mucho dinero. Sí. ¿Cuánto es la cuota? Sí, ¿1,000, 2,000, 3,000? No. Ahí pagan de entre 200 y 300 pesos. Tan chin. Lo que sucede es que hay 4,000 y pico, donde hay alrededor de 860 y pico organizados bien, y hay 3,000 y pico que son informales. Pero yo veo como que el pago se hace los domingos como en funda, o se hacía. Se hacía. Y ahora cuando nosotros con el nuevo mercado, que ya no se va a llamar Mercado de la Pulga, sino se va a llamar Free Market Santo Domingo Oeste. Háblenos de eso. Porque déjeme decirle, ustedes que han tenido, o nosotros que hemos tenido la suerte de viajar a otros países, en todos los países del mundo hay Free Market. Lo que pasa es que hay reglas establecidas de higiene, de organización y de seguridad. Y eso nosotros en el nuevo Free Market que vamos a hacer en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Ahí en Engombe? No en Engombe. Eso pertenece a Ensanche Altagracia. Cuando usted viene de San Cristóbal y cruza el peaje, a mano derecha ahí. Y no es como han dicho, porque aquí en este país siempre el morbo se va adelante. Sin conocer lo que es el proyecto, mucha gente yo veo cómo están hablando. Por suerte la mayoría están hablando en bien de nosotros. ¿Usted trajo imágenes del proyecto? Con esa decisión. ¿Perdón? ¿Usted trajo imágenes del proyecto? Si lo podemos socializar acá. No traje. No importa. Porque yo tengo ya el proyecto terminado. Ajá. Porque se hizo ese proyecto, se hizo en combinación con medio ambiente. O sea que nosotros no le vamos a tocar a un solo árbol ahí. Porque ahí que estaban hablando... por eso es noticia. El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y el Ministerio de Medio Ambiente se coordinaron para la instalación del Mercado de la Pulga en la sede de noviembre. Correctamente. Lo que estamos en acuerdo es en hacer... porque todas las piedras se las están tirando a ustedes, que le tienen a medio ambiente. Bueno, déjame decirte, yo te dije a ti que cuando uno asume este tipo de compromiso, lo asume con la responsabilidad que nosotros hemos asumido esto, con la responsabilidad que nos caracteriza, y nosotros estamos dispuestos a enfrentar todo lo que sea el desorden, porque nosotros durante la campaña dijimos que íbamos a cambiar el desorden por el orden, eso es lo que estamos haciendo. Ya nosotros hemos establecido en otros sitios así mismo, pero nosotros no hemos desalojado pulga, como se dijo. Nosotros, por recomendación del Ministerio de Salud Pública y de Medio Ambiente, por las cuestiones de la pandemia, nosotros lo que no aceptamos fue la reapertura de la pulga. Entonces hemos buscado 15,000 metros donde ellos estaban operando en alrededor de 5,000 y pico metros, con un hacinamiento, una desorganización y sobre todo un desorden administrativo. Nosotros lo que estamos haciendo vamos a hacer un verdadero free market donde se va a trabajar ahí, al lado de donde va la pulga, se va a hacer ahí mismo, se va a hacer un cuartel policial, se va a hacer una estación de bomberos y ahí va a operar la parada azul. O sea, la parada azul, donde también va a llegar la última parada del teleférico. O sea, que van a estar en el mejor sitio donde van a llegar todo el sistema de transporte, donde van a haber baños, van a haber parqueo suficiente, va a haber seguridad
y sobre todo va a haber una organización donde todo el mundo tiene que mantener el sistema de limpieza y el protocolo. Alcalde, en las últimas horas le han solicitado que no sea en ese lugar, sino en el aeropuerto de Herrera. Pero es que el aeropuerto de Herrera es privado y el dueño ni quiso rentarlo. O sea, ¿ustedes lo estudiaron? Sí, claro. Nosotros no solamente en el aeropuerto de Herrera, sino ahí mismo al lado de también donde operaba la ferretería americana. Ahí al lado, entonces iban a hacer un almacenes unidos. Y en Herrera, el propietario tiene prácticamente vendido ese terreno. Y le voy a decir, hoy se critica, ustedes verán que más nunca se va a hablar de reubicación de la pulga, sino que ahí va en vez de criticar, porque cuando ese proyecto se haga como nosotros lo tenemos contemplado, Dios mediante, eso va a crear una plusvalía a toda esa vivienda de por ahí, porque va a ser una cuestión organizada, donde vamos a tener más de 3.000, 4.000 metros prácticamente como parqueo. Se va a tener área de comida, se va a tener seguridad, se va a tener baños. O sea que es una cuestión bien concebida. ¿Y los terrenos donde va a estar el mercado ahora? Esos terrenos, ¿los está comprando la alcaldía? ¿Quién los está comprando? Acaba ya el Ministerio Administrativo de la Presidencia, por disposición del señor presidente, ya de emitir la orden a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que se nos entregue los 15.000 metros que nosotros estábamos requiriendo y lo va a pagar el gobierno central. Alcalde, pero usted ha dado mucha información, nosotros estamos desinformados. Usted habló que está involucrado el medio ambiente, sí, que está involucrado el Ministerio Administrativo, directamente el presidente, sí, que la UAS va a hacer de esos terrenos, son muchas de las cosas. No, la UAS va a vender. A vender. La UAS no hace de él. ¿Cuál es Nosotros el monto? le pedimos 30 millones de pesos. Y se va a hacer una inversión por encima de 50 millones de pesos. Bueno, hay que rebobinar porque es un proyecto amplio que involucra al gobierno central. O sea que no es solamente usted que está de frente con la gente de Engombe y con los pulgueros. Es que nosotros no tenemos ningún tipo de con la gente de Engombe. Incluso ya yo me reuní y le expliqué el proyecto. Y tengo una reunión esta semana porque que el proyecto no lo conocen. ¿Y por qué tuvimos que involucrar al gobierno central? Porque nosotros que somos administradores de crisis, como les dije ahorita, y nosotros tenemos que involucrar al gobierno central y pedir ayuda para dar soluciones a la colectividad. Señor Andújar, que es lo que estamos haciendo. Señor Andújar, sí, pensaron los vendedores, hicieron una especie de inventario para saber cuántos son, cómo los van a ubicar. Claro que sí. Sí. Tenemos alrededor de 860 formales, pero hay más de 3.200, 3.300 informales. O sea, una gente que van hoy, que viene. Porque antes de nosotros llegar y recibir la alcaldía, ya nosotros teníamos eso. Porque la pulga se maneja en 3 asociaciones, que yo les decía a ellos, aquí se acabó este relajo, porque ustedes cobran, se llevan el dinero y no dejan nada más el sucio aquí. Nosotros vamos, todo el que está formalmente inscrito en la pulga, nosotros vamos a mantener su posición de trabajo. Ahora bien, nadie va a manejar un preso que no sea el ayuntamiento. Escúchame, Andújar, ¿sí? Yo me aprendí tu programa de la campaña, el mejoramiento vial. Iba a marchar tú a la intersección a Pintura, pero no se ha visto nada ahí. Bueno, pues mire, dame un chancecito llegar. Tú sabes la crisis que hay de la pandemia. Aquí todo el mundo estamos en pandemia. Te va a agarrar la pandemia. Entonces te voy a decir algo, pero te voy a dar tiene 3 meses. 5 meses tiene. No, te voy a decir algo para que lo sepa. Vamos. Ya el presidente instruyó al director de Inespre y justamente hoy nos van a entregar los galpones que antes que son de Inespre, que utilizaba el despacho de la primera dama, donde nosotros vamos a meter en esos galpones, vamos a organizar todos esos vendedores que están en la calle J ahí afuera y los que están en Pintura. En 2 o 3 semanas nosotros comenzamos a desalojar totalmente, después ya se está organizado adentro de los galpones, y ahí mismo va a funcionar la paradera a la Isabel Aguilar. Ya me sorprendía porque tú insististe mucho en ese aspecto. Has mencionado 2 veces al presidente, el presidente te está dando apoyo. Sí, señor. Y eso que tú no eres nativo del PRM. No, pero acá yo llegué junto con todo el que inició eso ahí.
porque yo llegué en el 14 al final. ¿Cuándo se fundó el PLD? Echaste los dientes Nadie me lleva 2 días. Echaste los dientes en el PLD. No. Mira, yo, aunque me siento ya orgulloso de estar en este medio, porque de la única manera que tú puedes ayudar a mucha gente es tú teniendo posiciones. Yo he sido funcionario en un par de oportunidades antes de ser alcalde. Y lo que yo me siento bien con esto es que cada vez que si tú asumes una posición donde hay tanta crisis como la que tiene el ayuntamiento, y tú sacas de esa crisis con tus decisiones, tú te sientes bien. Y nosotros estamos ayudando a mucha gente que hemos intervenido todas las cañadas del municipio de Santo Domingo Este, donde cuando llovía una hora había muerto, había de todo, y ya eso no sucede. Y esto ya con relación al ordenamiento vial, ya nosotros vamos a comenzar la paradera a la Isabel Aguilar, porque vamos a tener también los almacenes de Promese que nos lo van a entregar para también hacer un verdadero mercado. Bueno, vamos a hacer un mercado organizado con los almacenes de Promese y con los galpones. Y donde está operando ahí mismo el mercado, ahí vamos a hacer un edificio de parqueo. Para el que vaya, quien vaya a comprar al mercado tenga donde parquear, también tenga el que vaya a comprar a Isabel Aguilar, el que vaya donde cualquier sitio por ahí, no tenga que parquearse en la calle. Se está trabajando, Andújar. Hay que reconocer que tú comenzaste con la cañada. Sí. Eso lo reconoce la gente. Toda la cañada. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Es lamentable que hay tantas cosas. Por ejemplo, la Torre Eiffel, tú lo vas a poner su arbolito. Ahí vamos a darle alegría esta Navidad. Con distanciamiento. Una herencia de la administración anterior que hizo algo bueno. ¿Tú crees que eso del patriarcado Peña? Bueno. Será bueno para todos, menos para el buen gusto. Vamos a una pausa, señores. Bueno para...